This meeting is being recorded. Bueno, no sé, esa curiosa bienvenida que a veces nos da Zoom, ¿no? Bueno, les doy la bienvenida. Hoy vamos en una continuación de la sesión última que hicimos los planetas en general, pero luego en la pausa estuvimos trabajando largamente sobre un planeta de la personalidad y nos quedamos con que íbamos a seguir con eso. Así es que Claudio gentilmente se ofreció para continuar con el tema de los planetas de la personalidad. Muchas gracias, Claudio. Bienvenido. Comparto pantalla yo, ¿cierto? Para ti. Sí, Ya, sí. voy a compartir pantalla entonces y Claudio, o tú empieza, Claudio, y me dices cuando empieza a compartir pantalla más bien. Me das las órdenes. Ya. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé, Ariadna, no sé en qué país está. No sé si es de noche ya. ¿No? Está de día. Hoy día nos convoca específicamente un tema muy particular del método Hubble, que son los planetas de la personalidad. Eh, hay varias formas de agrupar los planetas. Y bueno, la sesión anterior vimos la tabla de planetas Hubble, que es como el esquema completo de los 9 planetas. Eh, y, y hoy día nos vamos a centrar en la parte central del diagrama, que son los planetas de la personalidad. Y bueno, como decía, hay varias formas de agrupar los planetas. Una de las formas clásicas que adopta la astrología monista, por ejemplo, son los planetas interiores, que se le dice personales, planetas personales, en el sentido de que se les reconoce como planetas, como órganos eh, personales, en el sentido de que son como órganos internos. Y después están los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, que son los planetas gaseosos. Y después los planetas que no se ven también generalmente son los planetas transpersonales, o transgeneracionales también, porque como son muy lentos, mucha gente nace con un Plutón en algún signo, ¿no? Por ejemplo, yo soy Plutón en Libra y hay muchas, más o menos como del 79 al 84 creo que, o antes. Bueno, entonces esos tránsitos son muy lentos y mucha gente nace con esa configuración. Entonces por eso son como planetas transpersonales. En el método Hubble son todos planetas que están dentro, digamos, por decirlo así, dentro de lo personal. Pero hay 3 planetas que se ocupan de la función, que se ocupan de la personalidad, de hacer crecer la personalidad y de configurar la personalidad. Eh, Ahora sí podríamos empezar a compartir pantalla. Ok. Entonces, esta configuración de planeta es especial de Hubble porque incluye a Saturno. Entonces, voy a ir por el lado, ¿no es cierto?, de por qué son 3, ¿no? Cómo el método Hubble fractaliza las cruces, ¿no? En el método, o sea, en la forma de ver, por ejemplo, de la astrología humanista, Sol-Luna es una dualidad y que funciona así bien, como dualidad. Pero cuando queremos introducir un tercer término, hay que darle una vuelta más, y es ahí donde entra Saturno en el sistema de la personalidad. Entonces, bueno, los planetas de la personalidad en el método Hubble son Saturno, Luna y Sol. Eh, Sol, eso es más o menos, hay consenso entre todas las visiones, que es como un poco la parte mental
de la personalidad. La luna también hay un cierto consenso en que es la parte emocional. Y Saturno, en esta visión, es la parte corporal de la personalidad. En un principio el cuerpo físico, ¿no es cierto? El mismo cuerpo, pero también la gestión de la sobrevivencia de ese cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con salud o economía, ¿no? Temas que tengan que ver con que el cuerpo se mantenga en el tiempo y sobreviva, ¿no? Por eso Saturno tiene que ver con el tiempo también. La siguiente, por favor. Entonces, esto está basado en las tres cruces, ¿no? Las tres cruces también son, por decirlo así, clásicas. Es de las bases de la astrología en general, ¿no? Las cruces es como común a todas las astrologías. Sí, tienen nombres distintos, pero generalmente están las tres ahí. Eh, Nosotros adoptamos la terminología cardinal fija y mutable. Hay otros nombres, pero que ya no se usan mucho, ¿no es cierto? Como las casas lábiles, para las mutables, qué sé yo, pero los signos y casas cardinales, signos y casas fijas, y signos y casas mutables. Desde ahí se sacan ciertos principios, ¿no? Las energías de las cruces son como en el método Hubble se valoran de acuerdo a la motivación. Por eso es importante, yo creo, esclarecer este punto, porque tiene que ver con el planteamiento de Hubble con respecto a los planetas de la personalidad, ¿no? Que sean tres y se incluya Saturno, ¿no? Eso es un poco porque Saturno es el más lento de los visibles, entonces eso hace un poco de ruido, ¿no? Entonces la cruz cardinal es la cruz de los comienzos, ¿no? De los impulsos. Y la cruz fija es la cruz de la forma de la consolidación. Entonces, un poco volviendo al zodiaco tropical, cuando empieza la estación, se notan los cambios, ¿no? Ahora que ya la primavera está pasando al verano, está como establecida. Entonces, empieza la estación y se notan los cambios que vienen con esa estación. Después la estación como que toma una forma y se establece un poco, ¿no? Que es como ahora estaríamos como en la parte mutable de la primavera y es donde se empiezan a notar cómo va cayendo la estación, ¿no? Cómo eso fijo empieza a tomar otra forma, ¿no? Entonces, un poco esa visión del zodiaco tropical de las estaciones está puesta en las cruces, ¿no? Cómo empieza la estación, cómo por decirlo así, se detiene en su forma y después cómo va transformándose en la otra estación. Entonces, esto ya va a tener que ver con los planetas de la personalidad. La cruz cardinal va a tener que ver con la voluntad y se va a asociar al sol. La cruz fija va a tener que ver con la seguridad y se va a asociar a Saturno. Y la cruz mutable va a tener que ver con el amor en un sentido muy amplio y se asocia, ¿no es cierto?, con la luna. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Sí. Entonces, como decía, el sol va a estar asociado a la cruz cardinal y dentro de la personalidad va a ser el que va a tomar un poco el impulso para dirigirnos a los objetivos que nos planteamos mentalmente. El sol tiene como símbolo el círculo y el punto, eso también lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Que define un cierto ámbito, ¿no? Pero tiene un centro
que es particular de cada uno. El ámbito mental es común a todos, ¿no es cierto? Pero hay un cierto, una cierta concentración que define a cada uno. Entonces ese es un poco el símbolo del sol, y ese puntito, esa chispa que cada uno tiene diferente a todos los demás, es la que va a dar impulso a que hagamos cosas, ¿no? Esa unicidad de cada uno. El sol quiere ser independiente, quiere ser autosustentable, ¿no? Entonces, en ese sentido también viene el punto dentro del círculo. Y bueno, el cruz cardinal está, ¿no es cierto? Están el signo de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, como para dar una idea también de cómo se mueve dentro de las formas, que son los elementos. Siguiente diapositiva, entonces, sería la cruz fija. Y aquí nosotros ponemos a Saturno. Entonces, la estación en este momento está como establecida, ¿no? Por ejemplo, en la primavera están los árboles en flor, las crías de los animales nacieron, qué sé yo, hay una configuración que como que se establece y toma una forma. Y eso es muy decidor en la fase fija de la primavera, porque es donde crecen las crías. Entonces, los animales, por ejemplo, buscan lugares que sean seguros para que las crías sobrevivan, ¿no? Por eso se asocia Saturno a esta fase de la personalidad, porque en el ámbito de la personalidad, Saturno va a buscar la seguridad para que el cuerpo físico pueda vivir varios años, ¿no? Los más que se puedan. Entonces, Saturno se va a ocupar de que esa unicidad del Sol, ¿no es cierto?, prevalezca en el tiempo, no se acabe tan pronto. Después, en la siguiente diapositiva, vamos a tener a la Luna y la cruz mutable. Y aquí también es un poco raro para alguna gente que está asocia la Luna a la materia, ¿no? Hay una cierta visión, pero nosotros tomamos la Luna como punto de unión entre lo físico y lo mental. Digamos que por eso es que la cruz mutable une, si se recuerdan de esa diapositiva, lo mutable también une. El amor tiende a ¿no es cierto?, sintetizar, a unir opuestos. Y la Luna en ese sentido, aparte de establecer contacto con el otro, ¿no es cierto?, también une las fases de la personalidad. Para eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, cómo opera la cruz mutable, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las estaciones, que va cambiando de a poquito, por ejemplo, para el verano se empieza a sentir el calor, ya vienen las crías más grandes y como que ya se establecen las comunidades de animales, qué sé yo, para que en el verano se ocupen de hacer su nueva comunidad, o de hacer la siguiente generación. Entonces, como que se ocupa como de trampolín para pasar a la siguiente fase, a la siguiente estación. En ese ámbito de las estaciones es así, y para la personalidad, dependiendo de la configuración en la carta, ¿no?, qué planeta es más fuerte, que eso ya hay una serie de cosas que hay que analizar, pero la Luna va a tener esa función como en la mitad del sistema. Hay que tener en cuenta que podemos hablar de la Luna con respecto a las emociones, y podemos hablar de la Luna con respecto a los sentimientos. Entonces, las emociones están ligadas al cuerpo,
Las emociones son un poco la segregación de químicos que nos hacen sentir ciertas emociones, ¿no? Como el miedo o la alegría, que son como un poco los extremos, o la tristeza, pero son físicos, se sienten en el cuerpo, ¿no? Y los sentimientos tienen que ver con la mente. Entonces, hay una emoción y uno tiene una idea de esa emoción. Y eso sería el sentimiento. Ahora, uno puede tener muchas ideas con respecto a la misma emoción. Entonces, digamos que es exponencial. Cuando uno va subiendo los sentimientos, la gama se amplía exponencialmente. Y la luna está ahí en el medio, ¿no? Entonces, si uno establece esa unión entre Saturno y Sol, estaría en condiciones de tener relaciones con el otro de manera saludable, ¿no? Un poco así, eso es como un poco la idea dentro del sistema de la personalidad para la luna. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Voy a recordar brevemente, ¿no es cierto?, la tabla de planeta. Ahí es la línea de la personalidad. La línea de abajo es la línea de los planetas herramientas o criatura, ¿no? Que un poco son funciones que son subconscientes, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo me alimento, no estoy pendiente de que el sistema digestivo haga su tarea, sino que lo hace sin que yo le pida nada, ¿no? O el corazón bombea, qué sé yo, hay ciertas cosas que funcionan solas en el cuerpo. Así también hay ciertas cosas que son un poco subconscientes dentro del interno del ser humano, y esos serían los planetas de abajo. Y los planetas transpersonales, los de arriba, son los planetas que tienen que ver con toda, digamos, por decirlo así, la humanidad en su conjunto. Entonces, esas tres divisiones, y están las columnas. Eh, la columna de Saturno es la columna femenina, la columna del Sol es la columna masculina, y la columna del centro de la Luna es la columna mutable o neutra. Entonces, eh, se toma eh, como, como femenino la parte de Saturno, porque es la parte que cuida, ¿no? Y se asocia a la madre porque también, pues, Saturno es un arquetipo que no varía, ¿no? O sea, pensamos en las crías de los animales en primavera, si no tuvieran ese cuidado de la madre o del animal que cumple función de madre, porque por ejemplo los pingüinos al revés, pero bueno, es una función, no es que sea macho o hembra, es la función. Entonces, una función de protectora. También nosotros, si nos dejaran así como al momento de nacer sin cuidar ni nada, nos morimos. La tendencia del ser humano es morirse, entonces por eso necesita mucho cuidado. Y esa es la función femenina con respecto a Saturno. La luna es neutra en este sistema porque la gama de emociones que hay es muy amplia y se usa para contactar con el otro, entonces no tiene que ver con tampoco con que sea hembra o macho, porque todos necesitamos relacionarnos, y ese es el órgano, la luna es el órgano con el cual nos relacionamos. Y bueno, el sol hay un mayor consenso en que en la parte masculina o que quiere expandirse, ¿no? Ese es como el arquetipo más amplio, el arquetipo yang, ¿no? O el arquetipo también está en la dualidad eléctrico-magnético. El magnético atrae y el eléctrico viaja, ¿no? Como ese un poco la dualidad Saturno-Sol. Ahora, en la siguiente diapositiva voy a irme por otro lado. Eh, un poco con el tema que terminamos en la conversación anterior, ¿no? El esquema del ánfora. El esquema del ánfora nace del huevo de Asayoli, que es un esquema como un resumen de lo que se había investigado de la psique hasta ese momento. Y Asayoli, y bueno, otros
¿no? De la época, pero Sayoli en particular, introduce la dimensión espiritual del ser humano dentro de la configuración de la psique, ¿no? Entonces, el huevo de Sayoli tiene, tiene, tiene el centro, ¿no? Como donde está el núcleo del yo, el yo consciente, que más o menos es donde está la zona de los planetas de personalidad en el siguiente diagrama que vamos a ver. Pero abajo está la parte subconsciente o inconsciente, pero no tan honda. Arriba está la parte supraconsciente, entonces hay un poco de paralelo con respecto a los planetas de las transpersonales arriba y planetas criaturas abajo. Aparte, afuera está, si se fijan, el número 7 el inconsciente colectivo está por fuera y está por todos lados. Eso es importante porque va a tener que ver con un poco la función que cumple Neptuno dentro del desarrollo de la personalidad. Bueno, esto no va a entrar muy en profundidad porque esto es larguísimo de explicar, pero bien, es base para lo que es la siguiente diapositiva, que es la ánfora de Hoover, que fue lo último que vimos en la sesión pasada. Entonces aquí es un diagrama súper bueno para ver cómo funciona la personalidad dentro de la psique, ¿no? Abajo está Saturno, en la parte de la materia y la parte inconsciente, en el sentido de que hay ciertas funciones que nos necesitan nuestro consentimiento para que funcionen, para que cumplan su lugar. Después está la luna como en el medio de los dos colores, entre el consciente y el inconsciente. Hablaba, ¿no es cierto?, hay emociones que tienen que ver con el cuerpo, y eso todavía está por debajo, ¿no es cierto?, de la parte consciente. Y los sentimientos ya están en la parte consciente como apuntando hacia el sol. Interesante que los planetas los planetas criaturas están dispuestos en la polaridad clásica, ¿no es cierto? Marte y Venus, abajo al lado de Saturno, y Mercurio y Júpiter en la parte de la Luna, porque tiene que ver con los planetas neutrales, ¿no? Si se acuerdan de la columna del medio, abajo, en la columna de neutral, está Mercurio y Júpiter. Y en un seminario de Michael Howard habla cosas súper interesantes con respecto a que Mercurio y Júpiter también son como, por decirlo así, bueno, herramientas que nos permiten relacionarnos, pero son herramientas ya de tipo mental, como más tiradas para el Sol. En cambio, Marte y Venus están más tirados para Saturno, ¿no? Son como más animales, por decirlo así, dentro de la configuración que es el ser humano, que tiene la parte animal, vendría estando ahí Marte y Venus. Y luego, en la misma parte consciente todavía, está el Sol, que es donde estaba el centro del huevo de Sayoli, ¿no? Entonces, si seguimos hacia arriba, están los planetas espirituales. Está Urano, que es el que abre el camino hacia lo transpersonal. Está Neptuno, que está por fuera, ¿no? Y eso para mí tiene que ver con el inconsciente colectivo, Neptuno en específico. Y arriba está Plutón, que es como, por decirlo así, la evolución como galáctica del ser humano, ¿no? Es una parte que está son motivaciones que van más allá de lo humano, ¿no? Que lo humano es una parte, pero no es como el fin, ¿no? Plutón está un poco más allá. Y hay una columna, hay como un hilito, ¿no es cierto?, que pasa por Plutón, que pasa por Urano, Sol, Luna y Saturno abajo,
Y eso sería como lo ideal, ¿no? Ahora, lo que comentaba la Ana la vez pasada es que el ánfora es ánfora, o sea, tiene esa forma, porque esto va bamboleando, ¿no? Hay ciertas cosas que pasan cosas en la vida, ¿no? Y la personalidad se nos va de las manos, ¿no? Perdemos el control. Entonces, ese hilito como que va bamboleándose y le va dando una forma de huevito abajo, va agrandando la base. Entonces, eso es porque hay que aprender a utilizar la personalidad. Y en ese proceso uno va equivocándose, uno va errando. Entonces va deformando un poco este hilito y va haciendo más gordito la parte de la materia, ¿no? Entonces lleva su tiempo, lleva su tiempo. Eh, bueno, Asayoli planteaba la psicosíntesis, ¿no? Que es la unión de estas tres partes, de estas tres motivaciones, de estas tres cruces, en términos astrológicos, ¿no? De las tres cruces. Entonces, los planetas de personalidad son un poco el meollo del método Hubble, en el sentido de que es ahí donde nosotros nos referimos siempre, como que volvemos ahí y volvemos a las cruces, ¿no? A la motivación que tiene cada cruz. Y eso es porque ahí nosotros encontramos el porqué de ciertas cosas. En, en, en comparación, por ejemplo, de saber cómo funcionan las cosas, ¿no? La carta uno puede analizar o puede hacer muchas lecturas de cómo esta situación funciona así acá, pero en las cruces y en los planetas de la personalidad, en esta fractalidad, ¿no? Porque después, bueno, como en la charla que hizo Patricia, por ejemplo, también el sistema de casas tiene la misma configuración, ¿no? Cardinal, fijo, mutable. Entonces hay una serie de elementos que tienen el mismo origen. Los aspectos también, los colores, que sea, hay muchos elementos que comparten el mismo principio. Bueno, entonces quería que nos quedáramos con esta imagen para que empecemos la conversación, si que quieren, desde donde la dejamos la vez pasada. Las 9, sí, media hora hablando ya, está bien. Sí, magnífico. Qué bonito, ¿no? Qué bonita manera de presentar los planetas de la personalidad. Esta ánfora realmente es muy sintética, ¿no? De todo a lo que finalmente llega Hubert, ¿no? Quiero decir que él parte con una idea y la va desarrollando y un día dice, es una ánfora, ¿no? Y crea esto y sintéticamente creo que representa bastante de lo que es el método Hubert. Em, Preguntas, conversación, comentarios. Cualquiera puede abrir micrófono. Dejo de compartir para que nos Sí, veamos. sí, Puedo volver a compartir en cualquier momento, sí, sí. por supuesto. Hoy llegó justito llegaste, Paula. Estás sin micrófono. Ok, bueno, ¿algún comentario o algo más que quieras agregar o cuestionar, Claudio? Siempre es entretenido eso. No sé, tal vez un comentario con respecto a cómo se desarrolla el método con este tema. Hay una serie de procedimientos
Entonces nosotros establecemos cuál es el planeta de la personalidad más fuerte, ¿no? En el sentido de que tiene más condiciones para guiar la personalidad, ¿no es cierto? Porque esto parte de la idea de Asayoli de que las personas están siempre sanas, o sea, o las personas son sanas, los seres humanos son seres sanos. Lo que pasa es que en la vida pasan cosas. Entonces vamos adquiriendo ciertos patrones y ciertas muletillas, ¿no es cierto?, que nos impiden realizarnos finalmente, ¿no? Entonces, Huber toma eso y hace del método como un camino para establecer las mejores posiciones del interior del ser humano. Y desde ahí trabajar, ¿no? En contraposición, por ejemplo, a otras corrientes que parten, no sé, de, de traumas, ¿no? O de la herida, ¿no es cierto? Ahora está muy de moda Quirón, por ejemplo, pero partir de Quirón es áspero porque te confronta con cosas que no son capacidades tuyas. Entonces es un trabajo que es de choque, ¿no? Entonces, este es un trabajo un poco más amable, si se quiere, pero un poco más paulatino también, porque hacer como establecer y darse cuenta de cuál es tu parte más fuerte, tu parte que tienes más desarrollada, no es fácil tampoco, ¿no? Es un poco una de las dificultades que tiene la personalidad, aparte de que podemos tener, no sé, subpersonalidades o qué sé yo, tampoco hay un reconocimiento de lo valioso que tenemos. Eso es como también es un camino, ¿no? Reconocer las capacidades que tenemos. los Y talentos. ahí es donde se enfoca Huber, ¿no? Mm. Es súper interesante eso, plantearlo desde ahí, porque eh, en el fondo Asayoli, y es interesante por los tiempos de Asayoli, ¿no? Él nace en 1870, 88. parece. ¿78? No, el Ya, 1888. 88. 78 es Jung y 88 es Asayoli. Ahí está. Que son 10 años, tienen 10 años de diferencia. Bueno, es interesante porque él plantea en los inicios del siglo XX de que está mal eso de decir que la letra con sangre entra. Me refiero que eso tiene que ver con una filosofía que dice que tenemos que corregir aquello que está mal en ti. Y yo puedo considerar lo que está mal en ti, o yo misma puedo considerar que tengo defectos en mí o cosas malas, ¿no? No buenas. Y entonces yo tengo que corregirlas. No soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente buena para esto o para lo otro, ¿no? Y la sociedad quiere que yo sea buena para eso, o mis padres, representantes de la sociedad entera, ¿no? Lo que es bueno. Y entonces te ponen a estudiar algo, a trabajar en algo, a cultivar algo, que quizás tú no eres bueno para eso, pero lo bueno en ti se deja de lado, ¿no? No lo ves. He ahí la dificultad, ¿no es cierto?, de reconocer tus propios talentos, de reconocer tus capacidades, tus reales capacidades, ¿no? Bueno, ese es todo un tema en relación a eso y, y entonces es interesante que Huber justamente diga, ok, tenemos que ir por este otro lado, tenemos que buscar tu capacidad, buscar, dicho de otra manera, lo bueno que hay en ti. Y eso vamos a cultivarlo, eso vamos a levantarlo, ¿no? Alzarlo, que el mundo lo vea. Y lo que en lo personal, en la consulta, he llegado a entender, así de primera mano, que cuando tú haces eso, lo que haces es que la persona se sienta reconocida. Y si yo me siento reconocido, obtengo autoestima. Y si yo obtengo autoestima, entonces me da lo mismo ser mala para algunas cosas, ¿no? Igual todo el mundo empezó a darme cuenta que además no soy la única.
Digamos que hay mucha otra gente que también tiene cosas malas, pero que no son malas, son simplemente no tengo dedos para ese piano, pero tengo dedos para este otro. Entonces yo cultivo lo que en mí es mío, es verdaderamente mío, ¿no? Entonces lo que hace Huber de alguna manera es, utilizando ciertos criterios, reconocer en la carta dónde están tus puntos fuertes. Y no dice bueno, lo que dice es, para integrar la personalidad, vamos a fortalecer mis puntos fuertes, vamos a ser más fuertes, vamos a aprender a usarlos de mejor manera, cultivarlos, quererlos, porque además yo ahí soy capaz y por lo tanto voy a obtener buenos resultados o voy a obtener de hecho resultados y voy a empezar a ser reconocida. Pero no se queda ahí, porque lo que Asayoli postula es que si tú fortaleces tus aspectos más positivos, más fuertes en realidad, no sé si la palabra positivo sea correcta ahí, las otras partes tuyas las arrastras contigo. Entonces conformas una personalidad más armoniosa contigo misma y por lo tanto eres mejor aceptado en el mundo, ¿no? Y ese concepto es el que a mí realmente me parece brillante, porque te hace ver desde otro lugar, ¿no? Y claro, bueno, eso que yo tengo una debilidad, bueno, no, está bien, ¿no? ¿Por qué no? Digamos, yo no puedo ser buena en todo, nadie puede ser bueno en todo, ¿no? Pero tengo mis aspectos positivos y esos son los que cultivo. Y lo otro que tal vez podría agregar a esto es que justamente los planetas de la personalidad, hay una palabra que creo que es muy significativa cuando hablamos de los planetas de la personalidad. Y ese es decir, los planetas del yo. Son de la personalidad en ese sentido del yo. Re- eh, Huber dice son los roles que toma el yo. Entonces habla de una personalidad tripartita, ¿no? Entonces tenemos el yo mental, el yo emocional, el yo físico, corporal bueno, todo lo que habló el Claudio y lo explicó tan bonitamente, me encantó a todo esto, Claudio. La relación que hiciste justamente, bueno, es una relación que siempre se hace con lo cardinal, lo fijo y lo mutable, ¿no es cierto? Con las cruces o más bien con las motivaciones. Pero el énfasis puesto ahí me pareció muy interesante el trabajo, ¿no es cierto? Me gustó mucho el trabajo, digamos, justamente de mostrarlo como las estaciones, ¿no? Dentro de una estación. El inicio de la estación, el fijar la estación, ¿no es cierto?, del año, y luego el proceso de cambio a la siguiente estación, cardinal, fijo, mutable. Es como un ejemplo que quizás hemos visto, pero me encantó el énfasis ahí porque creo que se explica muy bien como para comprender ese significado y para comprender también las funciones del Sol, Luna, Saturno. Así que esa es la parte de las felicitaciones. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Nada por aquí, nada por allá? Tú dale, dale, acá, Paula. Pero tienes que abrir el micrófono solamente. ¿No tienes micrófono? Ya ahí, es que no podías destaparlo, estaba ahí apretando cosas porque nunca uso el compu, entonces estoy media pava. Oye, lamento, primero muchas gracias por abrirme la puerta, esto fue como ya, que tarde y regalito, muchas gracias. Lamento mucho haberme perdido la ponencia de Claudio, la voy a ver después cuando la suban, porque debe haber estado increíble, así es Sí, que estuvo muy la voy buena. sí, no, sí. Y lo otro, me encanta cómo lo presentáis, Anita, lo que acabáis de decir, porque pones el énfasis en un lugar que supuestamente, según mi concepción, es obvio, pero a mí todo el rato se me va. Como a mí se me pierde totalmente de vista
que aquí de lo que se trata es de cultivar el planeta más fuerte y hacerlo como armonizarlo cada vez más o potenciarlo cada vez más, con el fin de que agarre a los otros y a uno le haga una subida de octava, digamos. Porque a mí eso es Sí, lo que más me gusta de la astrología Hubble y encuentro entrete que lo planteé desde Jung, porque en el fondo Jung abre el camino a la espiritualidad y en mi entendimiento lo que hace a Sayoli es entrar en esa bisagra y después lo que hace Huber es como escribir o más bien bajar una astrología para el espíritu, porque lo que él dirá los planetas de la personalidad por la forma, yo creo, esto es como yo entiendo todo esto, por la forma que los planetas, que la energía toma bajo la influencia de un planeta y eso es lo que hace que uno sea acelerado, tranquilo, para afuera, para adentro y qué sé yo, porque el mm, espíritu no tiene esas características, eso en el fondo es como el espíritu se mueve entre estos dos polos y va para allá, va para acá en intensidades y Joel muestra como esos estadios de la evolución del espíritu que permiten saber dónde está más o menos uno en este viaje, pero sin olvidar nunca que el tema es la integración. mm. Entonces, como Claro, tú bien y ahí decías, hay, a propósito de lo que tú dices, hay una cosa que es clave, y que es que lo que Huber dice, ¿no es cierto? Y que lo dice también a Sayoli, solo que sin usar planetas, es que en el momento que tú logras, ¿viste el ánfora? Bueno, ujú, el Claudio mostró el ánfora al final, no sé si lo alcanzaste a ver, el ánfora de Huber, ¿no es cierto? Que muestra un hilo. Entonces ujú, dice, el Claudio dijo, el ideal del hilo, ¿no? Es decir, tal sí, como está puesto ahí, bonito y qué sé yo, pero en realidad esa cosa se mueve como loca, ¿no? sí, porque esa es Eh, la plomada, claro. es la Es plomada. este, Pero sí, ahí hay una cosa muy interesante que tiene que ver que en el momento que se obtiene la plomada, porque Saturno está abajo, ¿no es cierto?, el plomo, entonces ujú, tienes la integración de la personalidad es imposible si se polariza la personalidad. y en Si el el aire. Sol, la Luna o Saturno se disparan. Entonces tiene que haber una armonización entre los tres. Y eso es lo que cuesta porque hay que equilibrar estos tres. Pero cuando tú logras equilibrarlo, de alguna manera eso te conecta directamente con lo superior. Es decir, tú no trabajas sobre lo superior, tú trabajas tu personalidad. Para eso Exacto. está ahí en la Tierra, digamos, si no estaría ahí, bueno, muerta, felizmente muerta, no sé si felizmente o no, No, pero muerta, pero en el digamos, aire. en otro estadio, digamos, de la vida, ¿no? O incluso también en este estadio en el aire, porque mucha gente, cuando no hacemos tierra, no nos damos cuenta que Saturno está abajo y Saturno está para que integremos Saturno, no para que nos joda ni para arrancar de él. Entonces, hay gente que vive sin anclarse en la tierra, las únicas experiencias que tiene las vive dentro de su cabeza, porque no tiene ni una experiencia real. Entonces, poco puede crecer, poco puede nutrirse, poco puede descubrir la vida, poco puede ser quien realmente es. Y esa es otra Mm. y esa es otra de las genialidades de Huber, para mi gusto, que es que dice, ok, vamos a dejar de lado este tema del sufrimiento porque eso es de la etapa anterior, porque eso es trabajo sobre la personalidad. Ahora vamos a trabajar sobre el espíritu, así que démosle con la luz. Y ya los viejos métodos ya no los necesitamos, porque ahora es que, ¿sabe qué? Lleva 15 años sanándose la herida. Hay que la vamos a dejar en la otra pieza porque ahora vamos a empezar a hacer arte, vamos a bailar, usted va a descubrir con qué se entretiene, porque ahí va a ganar energía, ¿ya? Porque lo otro ya lo hicimos, nanay, listo, ya. Sanado, 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 poquito errable, no sé qué. Porque la energía cambió totalmente y hay gente que ya no necesita estar escarbando en la herida porque ya se la sabe de memoria. O sea, la hemos dibujado, la hemos sentido, la hemos cantado, la hemos bailado, la hemos constelado, la hemos tomado con plantas, la hemos tomado en terapia. ¿Más? No, qué fome. Sorry, yo volumen 2. Sí, claro, claro, ahí hay Y una verdad, mirada. Pero el modelo de los péndulos es buena imagen porque eh, bueno, los péndulos dobles tienden al caos, ¿no? El caos en el sentido de que pequeñas variaciones en el comienzo del péndulo, cuando uno le da el péndulo, dan como resultado cosas que inesperadas. Entonces los péndulos triples todavía ya eso es la especialidad son infinitas. Ahora,
¿qué es lo que impulsa ese péndulo? O sea, que solo Luna y Saturno empiecen a bambolear y a darle forma a la ánfora, las casas, pues, o sea, la vida, ¿no? A dónde actúan. Entonces es ahí donde nos quedamos, como dice, ¿no es cierto? Como pegados, ¿no? No vamos hacia la luz, porque hay que, no sé, pues lavar los platos, hay que ir a comprar al mercado, hay que un tema de Saturno, pero en el ámbito de las casas, ¿no? Las casas son las que ponen el desafío, porque si solo tuviéramos signos y planetas, no habría drama, ¿no? ¿No me entendí? No estaría todo súper fácil, pero las casas es donde uno tiene que actuar, y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? En la relación, con el entorno, cómo me relaciono con mi cultura, con mi familia, entonces ahí viene la biografía de cada uno y bueno, hay casos más difíciles igual. Pero ¿sabes qué? ¿Puedo meter la cuchara? Sí, pues, sí, sí. Para eso estamos. ¿Qué? Yo lo veo de una manera súper distinta. Yo veo que las casas son como el espejo, porque es como ya, yo tengo características, pero yo la única manera que tengo de ver mis características es interactuando con un otro ambiente, con una otra persona, incluso con una otra parte mía, con un otro. Si no existieran las casas, no seríamos aire, pues. Seríamos espíritus con una característica que no se rozan con nadie, ni se ven al espejo, por lo tanto no se configuran, ¿cachai? Sí, Entonces, pero en ese sentido, la recuerda que las experiencia de casas la son de realidad entrada es nuestra, y po. salida. Me refiero de que en las casas está, no está solamente el entorno, sino que también está tu reacción frente al entorno. Ujú, ujú. Es de entrada y salida, ¿no? Es decir, Pero tú es que, interactúas con el sí, entorno y el entorno interactúa contigo, ¿no? Es la percepción del mundo de alguna manera. claro, por eso yo lo veo como una cáscara que contiene un espíritu, que es de lo que trata todo al final, pero ese espíritu tiene que tomar una forma para interactuar, o sea, uno tiene que caminar de una manera, o sea, cada casa pues tiene que tener una identidad, una relación con las cosas, con los otros del conocimiento, con el hogar. Entonces, es como, yo de verdad que cada vez le voy quitando como más peso a los conceptos y como tratando de ver cómo se mueve la energía en verdad. Eso es lo que me pasa Mm. con esto. Mm. Sí, pues es bonita esa imagen del espejo, pero claro, el espejo es para los dos lados, ¿no es cierto? Nos- las casas nos muestran nuestra imagen como espejo, pero todos los otros del entorno también somos su espejo, entonces es como, por eso es de entrada y salida hacia el ano. O sea, quizás yo lo percibo así porque yo tengo coincidencia de casa y signo. Yo tengo digamos, Ah, ascendente Aries. Entonces yo no sé cómo se vive tener diferencia entre casa y signo, ¿me explico? Sí, mm. Sí, Porque quizá una casa 4 en Escorpio vive esto de otra manera. No sé si será relevante, yo siento, porque al final sí, son las imágenes que tenemos del mundo, po, sí, sí. las pues casas. sí, sí. Sí, alguna vez me puse como que pensé en los ascendentes Aries y esa coincidencia de casa, pero no seguí dando la vuelta, pero sí, pues como que Somos como de libro, coincide, somos como más coincide, fuertes. entonces, por decirlo así, una cierta facilidad de interacción. Sí, Mm. como que entendemos yo entiendo el código de nacimiento. Es súper loco, es como, entiendo el código. Y no es nada Mm. especial, pero es como que el entorno y yo hablamos el mismo lenguaje. Eso no evita ninguna dificultad, pero no me cuesta entender los mensajes del entorno, quizás tenga que ver con eso. Mm. Puede ser. Quizás. Bueno, volvamos al Sol, Luna y Saturno, a ver si hay alguna más, alguna cosa entretenida, interesante o lo que sea de comentar. Las otras chicas. Hola. Hola. Bueno, yo lo que encuentro interesante cuando hablaron del planeta más fuerte, de, lo, de la personalidad tripartita, es primero conocer cada uno de cómo son las características de las distintas
partes de nuestra personalidad, porque eso de que de repente se nos escapa la luna, o se nos escapa el sol, o se nos escapa Saturno, pasa, pues, pasa cuando no nos conocemos bien, y cuando nos conocemos bien también, Es porque, decir, cuando creemos que nos conocemos, disculpe. claro, por ahí cuando nos pasa, cuando ya hemos hecho un poco de trabajo de autoconocimiento, nos podemos dar cuenta y podemos tomar acción y gestionarnos o tratar de arreglar el lío que podemos haber hecho. Pero yo encuentro súper interesante eso de conocer las características de cada uno de los planetas y por supuesto cuál es el más fuerte para ir trabajándolo y para también saber que puede ser el primero que se nos escape o por ejemplo cuál es el más fuerte por casa, que es el primero que va a responder ante alguna circunstancia y puede que no necesariamente sea el más fuerte en la globalidad. Entonces, a veces, no sé, pues podemos decir, mi planeta más fuerte es la Luna, entonces me enfoco en eso, en los contactos, en las emociones y todo, pero por casa el más fuerte es Saturno. Entonces, puedo reaccionar de forma distinta Mm. o meter la pata, no sé, eh, por- porque no conocí muy bien o creo no conocer muy bien mi Saturno pero ahí está el hecho de trabajar el planeta más fuerte que nos va a ayudar a llegar también a los otros, ¿no es cierto? Mm. Bueno, esa cuestión es más o menos compleja en todo caso. No Mm, sé cómo explicarla ahí en 2 minutos, en forma un fácil, minuto. en forma Lo fácil. que pasa que el tema del planeta más fuerte, yo creo de que no es fácil de Mm, detectar realmente. mm, Y además de que somos seres humanos en devenir, estamos en constante cambio. Entonces eso también, en momentos determinados, por las razones que sean, eh, podemos enfocarnos más en un lugar o en otro, ¿no? Yo creo de que eh, hay que tratar de conocer, siento que hay que conocer bien la función de cada uno de estos tres planetas, mm, no para verla en el horóscopo nuestro, no es para verla en la carta, sino que entender cuál es la función de cada uno de ellos mm, y tratar de experimentar en nosotros mismos, darnos cuenta hasta qué punto estas tres funciones, valga la redundancia, funcionan en nosotros, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del sol y la autonomía y la independencia y tiene que ver con lo mental, tiene que ver con lo objetivo, tiene que ver con lo consciente, tiene que ver con la autoconciencia, ¿no? Porque la parte mental es la más consciente de todas. Y en un minuto determinado nosotros podemos decir, por supuesto que el sol es más fuerte, yo soy independiente, yo soy esto, soy lo otro. ¿Y será cierto? Me refiero, ¿de verdad somos realmente independientes? ¿Qué es lo que es ser independiente, no? ¿Qué es lo que es ser autónomo? Si nosotros pensamos que miro a mi alrededor y todo lo que hay a mi alrededor no lo hice yo, es decir, algunas cositas que yo hice, no sé, un tejido por ahí, qué sé yo. Pero la lana, alguien la hizo algo con esa lana, ¿no? Eh, perfecto, María, está bien. Em, entonces, eh, realmente profundizar en cuán autónomos somos, cuán solares somos realmente, ¿no? O respecto del cuerpo emocional. Pues, yo tengo relaciones súper sanas, vivo como ermitaña en la punta del cerro. Me llevo fantástico, digamos, con mis animalitos. Em, los saturninos también, lo físico, lo corporal, cuán sana estoy, por ejemplo, o cuán bien he resuelto todos los aspectos que tienen que ver con mi seguridad. Entonces, creo que esa es una etapa muy importante
más allá de conocer o no conocer la carta, de tratar de entender estas funciones. Y claro, la carta te puede ayudar a mirarte como si fuera un reflejo, ¿no? Como si fuera un espejo, ¿no? Entonces yo te digo, mira, la carta dice tal cosa, y empiezo a hablar de la función, empiezo a ver, y la persona de alguna manera va a reaccionar a eso, ¿no? De alguna manera puede hacer una cierta conciencia de cómo es eso, pero eh, tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Creo yo que el método Hoover es un método que básicamente está hecho para el autoconocimiento y que el producto subyacente es ser astrólogo Hoover, digamos, o algo así. Dale, Paula. Pregunta, ¿puede Ujú. ser que el planeta, el que tengamos más fuerte por signo, sea el que nosotros percibimos como más fuerte y el que tengamos más fuerte por casa, el que los demás vean como más fuerte en nosotros? Porque no siempre Eh, coincide. Como yo me claro, lo que percibo, como pasa me que perciben los demás. cuando tú tienes un planeta muy fuerte por signo, y ojo, de nuevo, tienes que conocer bien la función del planeta para realmente darte cuenta si, cómo es, ¿no? Pero cuando tienes un planeta muy fuerte por signo, ese planeta va a querer expresarse ¿Mm? a la manera del signo como una necesidad. Y la palabra necesidad no es un sinónimo de nada, es eso, ¿Mm? necesito. Hay una ¿Mm? urgencia en mí para poder expresarme a la manera de ese signo. Pero eso, si por ejemplo ese planeta yo lo tengo débil por casa, yo puedo decir no entiendo por qué el mundo no entiende lo que yo quiero hacerle entender, ¿no? Es decir, Claro, no lo entra es. en un Mm. tremendo conflicto. No puede expresar el signo de la manera adecuada. Entonces, eh, puede, Por eso queda entonces, solo la experiencia interna, pues. claro, pero tú, el problema es que nosotros necesitamos confirmación del entorno. Eventualmente cuando somos adultos, no No, necesitamos claro. nada del mundo. Mm. Bueno, pero cuando somos niños, cuando estamos en nuestra formación, es justamente donde se desarrolla la autoconfianza, el autoestima, el creer en mí misma. Entonces, si yo tengo un planeta muy fuerte por signo y débil por casa, Ujú. eso va a significar de que me van a echar abajo mi autoestima en relación a esa fuerza que yo creo tener. Entonces yo digo, no, pero yo soy Claro. muy fuerte. Pero resulta que el mundo me dice, no, no eres para nada. Ya estás quejándote, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces se produce un problema y eventualmente puedo seguir sintiendo que es el más fuerte, pero cuando yo tengo un planeta que es fuerte por casa y fuerte por signo, no me cuesta nada reconocerlo. Justamente porque como es fuerte por signo, internamente yo sabía que era fuerte, yo sabía, pero el entorno me lo confirma. Me dices, hurra, sí, es cierto, tú eres fuerte en eso. Ahora, eso de la fortaleza también es relativo, es que todo es relativo, es por eso que es complejo, ¿no? Y por eso que es complejo explicarlo, porque alguien me puede preguntar, ¿cuándo es fuerte? ¿Y qué significa fuerte? No te entiendo nada, Paulita, porque estás con el micrófono apagado. Viste que en la vida sabia, ¿viste? Para que me calle más. ¿Cuándo, cuando un planeta es fuerte? Cuando tiene esta energía, pues sí, Claro, eso es. pero Mientras más resulta energía de tiene que algo, más la, fuerte es. la mayor parte, muchas personas, y eso lo vemos en clases con frecuencia, fuerte es sinónimo de No, no tiene que ver Ariadna, con la no, dignidad. ña, ña, ña. Eh, me perdí. Cuando un planeta es fuerte, esa era Fuerte la no es pregunta. necesariamente bueno.
Fuerte significa que hay un potencial ahí que hay que desarrollar. ¿Tú, Claudio, le ibas a contestar a Ariadna? No, sí, yo le dije que no tenía que ver con las dignidades. Ah, ya. No, Tiene que ver con otra cosa. sí. Ariadna, en Hoover nosotros tenemos que las casas están divididas según, se- según la fuerza que tienen energéticamente, es decir, que es la fuerza del entorno en el fondo, ¿no? Entonces están divididas en partes y tú tienes que hay una parte de la casa donde hay mucha debilidad. Entonces no hay fuerza del entorno, es decir, el entorno no influye significativamente sobre ese planeta. Y en esa parte, cuando el planeta está en ese sector, significa que de alguna manera, y esto mentalmente es muy fácil en verdad de verlo, cuando está en la formación, porque es ahí donde tus planetas se cultivan en términos de casas. Eso después queda metido en tu inconsciente y tú actúas sin pensar siendo adulta. Y te cuesta diferenciar lo que adquiriste de la vida con el entorno y de lo que es realmente tuyo. Por eso que si tú tienes, como decía antes, un planeta que es fuerte por signo y débil por casa, tú puedes sentir esa fuerza interior, pero el mundo no te la reconoce, porque bueno, y lo otro que ocurre es que ese planeta no es cultivado. Es como que la gente dice, tú no tienes dedo para el piano con este planeta. No sé, por ejemplo, si Mercurio decimos que tiene que ver con la comunicación, entonces significa que, y también tiene que ver con la inteligencia, ¿no es cierto? Con el intelecto, básicamente, con la capacidad, digamos, de combinar ideas, ¿no? De combinar pensamientos. Y si tú lo tienes en un sector débil por casa, es posible que tus padres hayan creído que tú no eras suficientemente inteligente. Es el típico, y si lo tienes fuerte por signo, es como que el niño, ese es un ejemplo que yo daba y me parecía re bueno, que es cuando eres chiquitito, estás en una clase, la profesora se pone delante del curso y hace una pregunta, y la profesora se da vuelta hacia el pizarrón y el niño está así, yo sé la respuesta, y baja la mano porque la profesora no lo pesca, la profesora se da vuelta y el niño ya tiene la mano abajo, no la vio. Entonces considera que el niño no sabe, que no es inteligente. Entonces, eso hace que el niño reduzca su autoestima en relación a ese tema. Y al reducir su autoestima en relación a ese tema, no lo cultiva. Porque de alguna manera, por mucho que tú creas en ti, cuando eres chiquitito, chiquitita, no necesitas que el entorno te diga que eres buena. Y si el entorno no te dice que eres buena, tú crees que no eres buena. Cuando eres adulta dices, pero si yo soy buena, si yo puedo hacer esto, pero te sientes insegura y no te atreves a mostrar aquello. O si lo muestras muy tímidamente. O haces igualito, ¿no? Lo muestras justo cuando el mundo se dio vuelta y está mirando para otro lado, está con el interés en otra parte. Cosas de ese tipo, ¿no? Por eso que hablar de estos criterios del planeta más fuerte no es fácil, porque eh, son 4 criterios, ¿no es cierto? Pero cada criterio es difícil de em, calcular matemáticamente. Entonces, se combina una serie de reglas con lo cualitativo, ¿no? Con lo que tú observas ahí, como tú puedas comparar un planeta con otro como para decidir en este ámbito, ¿es realmente más fuerte este o están empatados, por ejemplo?
¿Qué pasa cuando están empatados, no? Y por eso que yo vuelvo al tema de, tengo que conocer, por un lado, tengo que conocer bien la función de cada planeta para entenderla en mí, cómo funciona, y por otra parte, em, bueno, tengo que ser capaz de diferenciar los criterios, ¿no? Y poder usarlos correctamente. A veces el destino me ayuda, ¿no? Y ahí entramos en una técnica maravillosa del método joven, ¿no es cierto?, que es el punto de la edad. O podemos utilizar el nodo norte para ver, para orientarnos, etcétera. Pero ahí hay un tema, y creo que es este tema que trajo Claudio es uno muy bonito y bueno, que tiene sus bemoles en términos, digamos, de poder utilizar correctamente la técnica, ¿no? Porque es como que es globalizador también. Pero por otra parte tiene este aspecto, llamémosle filosófico, psicológico, que tiene que ver con el concepto de dónde surge. Y por eso que me parece que el ánfora lo muestra muy bien. Es como es muy sintético en la relación de cómo están estos planetas conformados y lo que necesitan, ¿no? El trabajo que necesitan hacer. Y lo otro que es interesante ver, ¿no es cierto?, que tenemos que el cuerpo mental, el sol es consciente, la autoconciencia. La luna representa la semiconciencia, ¿no? Es más onírica, es más soñadora, porque vive entre los sueños y la realidad. Pues decir, bueno, el tema de lo que decía Claudio, ¿no? La parte, digamos, relacionada con la cabeza, con los sentimientos, y la parte relacionada con la guata, con las emociones que provienen, vaya a saber uno de dónde. ¿No? Que solo surgen, ¿no? Como una reacción. Y el que hace puente entre lo uno y lo otro, son semiconscientes. Pero luego tenemos lo corporal, que la única vez que tenemos conciencia de lo corporal es cuando estamos enfermos, ¿no? Cuando ya está, la maldad está hecha y tenemos que, qué sé yo, ocuparnos del cuerpo. Con mucha frecuencia no tenemos conciencia de cómo realmente está nuestro cuerpo. Hasta que, claro, podemos aprender, ¿no es cierto?, a que hay que ser sano para alimentarse, que hay que hacer ejercicio, que no sé qué sé yo. Y bueno, pero conciencia real de qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo, no tenemos. Me refiero, nosotros, qué sé yo, sabemos que necesitamos energía, pero no tenemos la menor idea de la cantidad de procesos que están en nuestro interior justito ahora, ¿no? Si hemos comido antes, tal vez estamos haciendo la digestión. Bueno, depende de cuán pesado o liviano hayamos comido, o si continúa la del almuerzo, vaya a saber uno. Y eso no nos enteramos, ¿no? Nos enteramos cuando decimos, ¡ay! ¡Ay! Parece que algo me hizo mal. No hay conciencia. Entonces tenemos un aspecto que es inconsciente, ¿no es cierto? Una parte que es semiconsciente y una parte que es consciente. Entonces, por eso que también los criterios en relación al planeta más fuerte también nos cuesta de repente reconocerlo. Ahí en la ánfora, la luna como está en el centro y idealmente equilibrada, pero cuando no está equilibrada y se mueve para todos lados, va afectando al nivel mental y también al nivel corporal, ¿no es cierto? Porque están así como solapados los colores, como que influyen ambos. Y ahí es Eso es cuando a veces tenemos dolores o enfermedades que surgen de algún problema emocional que a veces no tenemos mucha conciencia. Mm. Pero es que no hay que O, olvidarse, y eso mm, parece que no lo dijimos, no sé si el Claudio lo dijo, no me acuerdo, que el yo es uno solo. claro, pero está Lo como que todo pasa mezclado, está todo mezclado ya es que eso es adentro. lo que quiero decir, el yo es uno solo, lo que pasa es que nosotros lo diferenciamos únicamente para poder entenderlo, Entenderlo. porque podemos decir que de aquí para arriba somos principalmente cabeza, ¿no? Mm. Pero no nos olvidemos que por aquí comemos. Ajá.
¿no? Y aquí en el tronco somos principalmente emociones, ¿no? Principalmente, pero en realidad, por eso que cuesta tanto esa diferenciación. Igualmente la técnica creo que es bastante buena, ¿no? Me refiero como para, yo no sé si es buena, a ver, no, sí, es buena, pero lo que quiero decir es em, que creo que es una técnica que te hace reflexionar muchísimo con relación a este tema, que te hace Puede ser preguntar, aclaradora. Mm, más allá de que tú llegues a la conclusión de que este es más, mm, más fuerte o menos fuerte o no sé qué, ¿no? ujú. Pero da una idea Pero para te da, es un empezar a... indicador, claro, no es una Es, cosa, es un indicador. mm, Creo que una de las fortalezas de la técnica es que sean tres, ¿no? Que no sea dual, Mm, porque eso da movimiento, ¿no? mm, Entonces, en el proceso de establecer qué es más fuerte o cuál nos vamos a apoyar, eso puede ir variando. Y creo que esto, que sean tres términos, le da movimiento y da la posibilidad de movimiento, ¿no? De que podamos tener otra opinión al respecto más adelante ah, en la consulta o más adelante en el tiempo, ¿no? mm. No se establecen criterios así como definitivos. Y creo que sean tres términos ayuda a que eso se vaya moviendo, ¿no? Mm. Mm. Yo, Como cuando por, es dual, por dos puntos pasa uno recto nomás, ¿no? Con tres puntos se ya. polariza mucho. Ajá. Mm, se polariza mucho si fueran dos, pues, claro. claro, Claro, es muy fácil polarizarse. Entonces, claro, mm, con esta introducción de tres términos es más fácil como salirse de eso, ¿no? Como darle movimiento. que le dé movimiento, sí, que le dé vida, Sí. ¿no? Es como vida, porque claro, justamente se habla mucho, ¿no es cierto?, de la dualidad, de la polaridad, del blanco-negro, pero si lo pensamos así es bastante determinístico, ¿no? Porque tiende a ser o blanco o negro, pero el gris no existe. Te vas en un lado, te vas en el otro. Pero justamente el tema del tres y justamente eh, eso que me encantó a mí respecto de las estaciones, como las puso Claudio en relación a lo cardinal, lo fijo y lo mutable, estos tres aspectos que los hemos estudiado de miles de formas y esta eh, eh, imaginativamente, digamos, desde el punto de vista de verlo como una imagen, me parece muy sintética, ¿no? Esto de las estaciones. Y eso atraviesa todo el método Hubert. En todas partes nosotros vamos a encontrar tres. Nunca vamos a encontrar dos. Siempre vamos a encontrar tres. ¿No? Mm, Entonces siempre, la carta entera siempre está en movimiento. La carta, la radix, ¿no? No necesitamos tránsitos. Se pueden combinar eventualmente, pero en principio la carta solita se mueve sola, ¿no? Porque siempre existen estos tres ámbitos que se trabajan y se pueden trabajar en todas partes. Los tres pasos, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Sí, Bueno, la gracia del 3 es lo creativo, y ahí se manifiesta, se expresa lo que tú estás diciendo, porque no podrían hablar que es una carta viva si estuviera todo en polaridades estáticas, pues ahí está, eso está muerto. exacto. Sí, Y ahí está la salida en el fondo, porque se sabe que habiendo tres fuerzas va a surgir algo que es más que la suma de las tres. Sí, eso es la vida. sí. No, y además porque se está moviendo, ¿no? Entonces siempre estamos entrando, siempre hay partes, por ejemplo, de transición. Lo mutable siempre es una transición entre una cosa y otra. Por eso que me gustó mucho cuando Claudio habló de las estaciones, porque la última parte, ¿no es cierto?, de una estación, ya está entrando la otra, ¿no? Nosotros ya estamos en el tercer mes, digamos, de la estación de primavera, y ya cada vez menos primavera y más verano, pero todavía estamos con Barbalá y los Vilos, digamos, todavía no entramos completamente, ¿no? Estamos que sí, que no, que racatacatá. Estamos mutables, estamos en ese periodo, ¿no?
Y eso siempre es interesante porque eso es lo que finalmente nos lleva a una otra cosa, es decir, a una transformación, ¿no? Y a propósito de los procesos, la idea de los procesos, justamente de los procesos de autoconocimiento y los procesos, ¿no es cierto?, que hacemos, por ejemplo, con estos tres planetas, justamente tiene que ver con que vamos reconociendo algo, lo vamos entendiendo y lo vamos transformando simultáneamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un planeta, ¿no es cierto?, débil por casa, que es justamente ese no reconocimiento del entorno, nosotros podemos transformarlo porque como adulta, obviamente, como niño no tenemos la herramienta para hacerlo, pero a medida de la adultez y a medida, ¿no es cierto?, del autoconocimiento y de estos procesos, nosotros nos damos cuenta que debilidad es una debilidad frente al entorno, relacionado con el entorno. Pero entonces no es una debilidad relacionado con el interior, porque relacionarlo con el entorno significa lo externo a mí. Pero eso tiene naturalmente una contraparte, ¿no? Y es lo interno. Y por lo tanto, cuando es débil por casa, eso significa que es débil en relación con el exterior, con el entorno, y fuerte en relación con mi interior, siempre y cuando yo haya hecho un proceso de autoconocimiento, porque si no, no lo voy a reconocer. Porque como niño yo solo reconozco lo que el entorno me confirma, pero como adulta yo aprendo autoeducación, ¿no? Aprendo a reconocer lo que está en mi interior. Pero si yo reconozco algo que está en mi interior, no, no tendría que tener necesidad de que el entorno me lo reconociera. Y si yo solo apunto con ese planeta al interior, lo puedo cultivar. Y entonces una luz brillará dentro mío. Y tú no sabrás de dónde viene esa luz, porque tú estás en el exterior, pero sabes que la tengo, si es que yo la cultivo, ¿no? Eso es muy bonito y muy interesante, ¿no? Porque eso te da posibilidades. Lo que quiero decir con eso es que cuando estuvimos hablando ahí, claro, uno explica más o menos cómo funciona en lo global, pero todo lo que tenemos en nosotros, tenemos simultáneamente la capacidad, la potencialidad de transformarlo. Pero claro, hay que conocerlo primero, hay que conocer, reconocer, aceptar y transformar. Yo no puedo transformar si no acepto antes. Entonces, por lo tanto, no es solo reconocer que tengo algo ahí, sino que también tengo que aceptarlo, darle la bienvenida. Alguien decía por ahí, amarlo. Huber parece, Sayole, ¿no? Tengo que amar eso en mí para poder aceptarlo, ¿no? Amar mis monstruos, mis demonios. Dale, Paula. Para mí la transformación es un efecto, no es una causa que uno tiene, nosotros no tenemos nada que estar transformando, porque el hecho de aceptar y amar produce la transformación. Es un efecto, así que no hay ni que preocuparse de eso. Eso se tiene que dar solo. Si Por no se eso da que, solo, es pura manipulación neurótica, claro, que es por cuando eso que uno hablo de agarra castillo. la Por eso, aceptación claro, profunda de eso eso, ¿no? digo. Eso lo transforma, eso lo transforma. Yes. Mm, sí. Y el proceso de aceptación es muy largo, suele ser muy largo. Mejor digo, suele ser, porque por ahí hay algunas transformaciones que son rápidas, pero eso es porque es como que te cae la teja, ¿no? Pero en realidad ha estado madurándose por mucho tiempo y yo no me he dado cuenta. Pero he estado en eso, lo tengo en remojo, digo yo. Ahí está el Y de quincuncio, pues. repente, ¡ta! ¿Qué?
Que ahí está el quincuncio. Sí, está el quincuncio. Digo eso porque tengo muchos quincuncios. Bueno, no sé si a nuestras invitadas les surge alguna pregunta en relación a esto que hemos hablado o algún comentario. Algo que haga sentido o no. Hola, hola, hola a todos. Em, para mí esto es muy nuevo, todos estos conceptos, entonces creo que me falta un poco para ver si hace sentido. Tengo hartas preguntas, pero yo sé que no es el momento como de hacerlas porque es para largo. Pero sí, quedé como con No, harta intriga de investigar un poquito más. ¿Mm? pero tú ¿sabes astrología? Sí, Ya. pero no jugué. No, no, Es otro pero mundo. esa es una pregunta importante. A eso me refería, ¿no? No sabes Hubble, pero sabes otra astrología. Sí, ¿Qué tipo de astrología has estudiado tú? más humanista. Ya, Em, así que, Jungiana. ¿cómo? Jungiana, No sé si es junguiana, en verdad. Eh, yo creo que es, bueno, mucho, em, como que las referencias no las tengo tan claras. Escucho mucho a Alejandro Lovi, he leído también libros de él, de Howard Sasportas, em, como, Jungiana. como por ahí. ¿Sí? Sí, Junguiana, ya, bacán, bacán saberlo. Sasportas es junguiano. Perfecto. Alejandro Sí, Lodi no solo es junguiano, él ya. camina por más lugares, pero Sasportas es junguiano, muy Sí. junguiano. Y, Yo lo leí mucho y, y también por- en su qué tiempo. bacán. Es que además, sí, es muy encantador también. Sí, Em, eso. sí, tengo como la duda con respecto a las cruces que mencionaba Claudio, que entiendo un poco como esta estructura más general, pero ¿eso es aplicable, esas cruces, o cómo se puede aplicar a una carta, a un radic en particular, o no es tan así? Claudio, ¿quieres responder tú? Sí, lo que pasa es que las cruces están asociadas a motivaciones. Entonces, cuando uno hace una interpretación de una carta, generalmente dicen ya, no sé, como las típicas tallas, bueno, tú eres luna lea, entonces, no sé, el florito mesa, qué sé yo, entonces esos son comportamientos, ¿no? Comportamientos que uno va como corroborando. Pero ¿por qué lo hace? Está en la cruz. Y eso no es visible, eso está un poco más abajo. Entonces eso ya requiere conversa. Eso ya requiere conversa porque es algo que se va a ir aclarando eh, mientras uno habla, ¿no? No es Claro. tan patente como un comportamiento. Mm. Entonces, Pero las preponderancias, o sea, si mi carta como que tiene más preponderancia en una carta fija, por ejemplo, ahí ya hay como, se marca algo. sí, claro, claro. O sea, probablemente, no sé, pues ahí la gente no podría polarizarse al trabajo, ¿no es cierto? Trabajar de la casa al trabajo, tener su casa, su auto, su perro, ¿cachai? Pagar las cuotas de la ISAPRE, eso podría ser una tendencia como fija, ¿no? Pero tendríamos que ver con qué planeta está funcionando, ¿cachai? Entonces, pero ¿por qué lo Esa hace? es De buena. nuevo, entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué ese comportamiento? Entonces, ahí recién viene se le dicen modalidades, ¿no? Las cruces son las modalidades. Perfecto, ya. Pero Sí, eso me parece muy interesante. ¿Mm? ahí también puedes agregar de que, por ejemplo, si tú tienes las cruces de las casas, ahí uno puede ver de que la motivación es de las casas. Entonces, como es de las Ya, casas, por ejemplo, puedes tener todas las casas fijas ocupadas.
Y en ese sentido, lo que dijo Claudio te calza, porque de alguna manera la persona, las casas de alguna manera te enseñan un comportamiento, porque viene, de alguna manera, está asociado al mundo al que tú llegas, a la cultura que tú llegas. Entonces significa que tu papá, tu mamá, por ejemplo, tienes la casa dos ocupada, tu papá, tu mamá decían, debes ahorrar, es muy bueno, tienes que tener seguridad, tienes que tener posesiones, tienes que adueñarte de tus recursos, ta, ta, ta. Y entonces tú te comportas en ese sentido, ¿no? Ahora, y eso es lo que hablamos hace un rato atrás respecto de signos y casas, porque si tú tienes que los signos, la mayoría no coinciden, ¿no? Entonces tú tienes casas fijas ocupadas y entonces tiendes a comportarte de ese modo porque a ti te enseñaron de esa manera, pero los signos que caen en las casas son mutables. Entonces tienes una Perfecto, contradicción interna, ¿no? queda clarísimo. Entonces, las casas para la astrología Hoover es un poco como lo ve la astrología junguiana en cuanto al ascendente, como que el ascendente tiene este juego como tú decías, Ana, de entrada y salida, pero ese concepto como que abarca al final todas las Es que, casas. es que el ascendente pertenece al sistema de casas. Mm. Sí, claro, Sí, claro, pero, de alguna manera, se enfoca un poquito más en ese... el ascendente determina todo el sistema de casa, ¿no? La hora en que naciste Sí, determina el sistema de casa, entonces por eso lo tomamos como globalidad, no solo como ascendente, ¿no? Sí, perfecto. Esa era sí. Pero em, ahora sí, nosotros la también, exactitud del... lo que dijo Claudio es fundamental en relación a la motivación, porque nosotros, una de las cosas que primero calculamos en una carta es tu motivación. Es decir, si tiendes a ser más cardinal, más fija o mutable como una globalidad, no como un algo específico, sino que como una globalidad. Y porque eso te va a determinar como lo básico, el movimiento básico que tú tienes. Entonces, es que no está asociado a una casa en particular, a un signo en particular o a un planeta, sino que simplemente a una globalidad de cómo, qué es lo Ya, que quieres tú, cuál es la zanahoria que te hace que tú te muevas, que te hace que tú busques algo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, todos nosotros podemos hacer el mismo trabajo, todos podemos ser profe, por ejemplo, pero la motivación para ser profe puede ser distinta. Y lo que nosotros ahí hacemos es que de alguna manera determinamos em, cuál es tu motivación, la motivación básica, es decir, preponderante en ti como una cosa global. Y todo el resto de la carta, de alguna manera, va a quedar supeditado a esa motivación básica. perfecto. ¿Entiendes? Entonces, el punto de partida Sí, qué interesante. viene de otro lugar. Mm, Y ahí nuevamente las cruces. Por eso que la palabra clave en toda esta historia es la motivación. Entonces, cuando el Claudio pone la tabla de los planetas y habla de planetas femeninos, masculinos, etcétera, uno puede decir, ya, Urano, femenino, no. Pero es la motivación, no es su comportamiento. Además, los planetas espirituales desde Hoover no tienen sexo, pero están motivados con un tipo de energía, ¿no? Y entonces el tipo de energía, por ejemplo, tiene que ver lo fijo, tiene que ver, en este caso, ¿no es cierto?, con la energía yin. Yo casi siempre digo yin y yang en lugar de decir femenino o masculino, justamente para que no se forme porque femenino dice mm, mujer. No, 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 no es sí, eso, es el tipo de energía. Y entonces tú dices ahí, percepción. lo que quiere es seguridad para el mundo, Urano. Entonces quiere nuevas tecnologías, quiere mejoras, quiere cosas diferentes, quiere cosas nuevas, originales, como diría, digamos, la astrología que está más de acuerdo con esa función, ¿no? En que nosotros también estamos de acuerdo, aunque quizás pueden haber pequeñas diferencias. Pero en principio eso sí, pero está motivado porque quiere
mejorar las cosas, dar una seguridad desde otro punto de vista, muy diferente al de Saturno, que quiere algo, agarrarse de algo, ¿no? Se afirma, quiere algo que yo pueda tocar, ¿no? Entonces, cuando tú Claro. pegas el salto, llegas a otro tipo de seguridad. Entonces, es la motivación, y eso creo que es muy importante de entender respecto de las motivaciones. Por eso que me gustó tanto a mí la manera como lo planteó Claudio, ¿no? En ese sentido de el significado básico que tienen, de una manera muy imaginativa, ¿no? Que entra mejor que tanta palabrería. Me callo. Muchas gracias. Pues Muchas nada. gracias. Muy interesante. Quiero sí, ahí seguir investigando un poquito. Gracias. Bueno, tenemos el canal de YouTube donde tenemos los anteriores conversatorios, que ya llevamos un montón. No sé, ¿cuántos llevamos? ¿Como 20, 25? No sé. Y tenemos el próximo de la temporada, bueno, ya lo anuncié, lo vuelvo a anunciar. En enero, el 8 de enero, vamos a tener el del Nodo Norte. Va a ser entretenido, espero. Sí, quisiera agregar una cosita más con respecto a por qué no se trabaja con el ascendente, ¿no? El asunto, el primer asunto que hablamos fue los 5 niveles de la carta. Entonces, eso también es una cosa fundamental en el sentido de que es fundamento de esta astrología, los niveles. Entonces, las casas no están al mismo nivel que los planetas. Entonces, por eso la terna se arma con planetas, ¿no? No con alguna cúspide o con algún signo, sino que con planetas, porque es la misma parte de la conciencia, ¿no? O la misma parte de la psique, porque hay partes de la psique que son inconscientes, esta parte es la misma parte de la psique. El sistema de casa también es parte de la psique, pero es parte, es la formación, ¿no? La educación, cómo nos moldea el entorno, que también es parte, pero es otra parte. Mm, mm, Eso. sí, sí. El entorno nos moldea, nos forma, eh, nos tira hacia el futuro. No sé si eso también es interesante, ¿no? Porque nos está poniendo un desafío de vida, ¿no? Sí, Esa pues palabra. por eso lo comentaba ahí en delante que es las casas el que mueve el péndulo, ¿no? Y eso es digamos, el combustible para avanzar. Porque si no tuviéramos problemas que solucionar, bueno, no habremos creado la astrología. Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, es curioso, Claudio, tú te fijas que la vez pasada estuvimos hablando, no sé cuánto rato, estábamos hablando de todos los planetas y terminamos hablando de Saturno. Esta vez decidimos vamos a hablar de los planetas y heme aquí hablando de signos, casa y otras cosas. Siempre nos pasa lo mismo, siempre nos desviamos hacia otro tema, pero está re bueno, a mí me gusta. Sí, porque no es porque el método Hubble funciona, no, porque una de las cosas que me gusta de la astrología es que es plástica, ¿no? Hay que meterle un aparato conceptual que funcione, pero puede ser de miles, es muy diversa, ¿no? Entonces, pero esto es una de las formas que nos gusta, ¿no? O sea, como que es entretenido. Yo lo encuentro entretenido el método Hubble, por eso estoy aquí hablando media hora. Qué buena. Bueno, sí, yo también me enamoré del método Hoover. Me enamoré perdidamente del método Hoover y abandoné todos los otros métodos anteriores, todas las otras cosas, incluyendo esas portas, por mucho que sea muy lindo, muy simpático, de todas maneras. Bueno, ¿qué dices, Claudio? ¿Cerramos?
Sí, claro, son las de ella. Sí. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Em, Espero verlas el próximo 8 de enero, para seguir entreteniéndonos, hablando de cosas que a nosotros nos parecen tan interesantes, tan bonitas y que nos aportan crecimiento, esperamos. Así que un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, Pati. Me encantó Ya, tu Muchas presentación. gracias. gracias. Chao, Buenas Elena. noches. Chao, Buenas María. noches a todos. Mariana, Chao. buenas noches. Gracias. Chao, chao.